Técnicas de recopilación y análisis de datos cualitativos. Realizado por Javier Martínez, Sonia Martínez, bajo la coordinación de la profesora Mercedes Torres. Entre las técnicas de recopilación y análisis de datos cualitativos que abordaremos están la observación participante, la entrevista a profundidad, narrativa testimonial, análisis del discurso, grupos focales de discusión, categorización y teorización, la validez y fiabilidad en los estudios cualitativos y el software de análisis de información cualitativo, donde se contemplan sus tipos y sus características. De acuerdo con Harvard 2007, en el enfoque cualitativo, la recolección de datos ocurre completamente en los ambientes naturales y cotidianos de los sujetos e implica dos fases o etapas. Primera, la inmersión inicial en el campo y la recolección de los datos para el análisis, para lo cual existen diferentes tipos de instrumentos, cada uno de ellos con sus características, ventajas y desventajas. Los métodos cualitativos de recolección de datos, tales como entrevista, observación y análisis de documentos, han sido incluidos bajo el término global de métodos etnográficos. Sin una clara fundamentación epistemológica y metodológica, una técnica de investigación no pasa de ser un simple conjunto de procedimientos confuso, arbitrario e incomprensible. La observación participante está desde sus orígenes vinculada a los comienzos de la antropología social. Bronislaw Malinowski está considerado como el padre de ella, cuyas primeras bases metodológicas dejó sentadas en el capítulo introductorio de su libro Los Argonautas del Pacífico Occidental, 1922, donde aborda las características del trabajo de campo antropológico. Desde entonces, la observación participante se considera el método de investigación propio de la antropología, convirtiéndose su realización en el rito de paso de los antropólogos. La observación participante, vista desde la antropología, es vista como el método que utilizamos para acercarnos a las realidades sociales que queremos conocer, mientras que desde otras disciplinas es vista como una de las técnicas utilizadas en la recogida de datos. La observación participante puede ser considerada como una técnica entre las múltiples que pueden emplearse para describir grupos humanos. Por lo tanto, la etnografía no es la observación participante, sino su resultado. Pero la etnografía y la observación participante no pueden entenderse una sin la otra. Sin embargo, la inherente unión entre antropología y observación participante la han convertido no en una técnica, sino en el método propio del conocimiento antropológico. Esta unión la reflejan Taylor y Vaughan cuando señalan que para ellos toda investigación social se basa en la capacidad humana de realizar observación participante. Observar científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso. El investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Puede ser directa, indirecta, participante, no participante, estructurada, no estructurada, de campo, de laboratorio, individual y de equipo. Observar no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto sin preparación previa. Existen dos clases de observación, la observación no científica y la observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad. ¿Cómo utilizar la observación participante? El etnógrafo o la etnógrafa debe participar abiertamente o de manera encubierta de la vida cotidiana de personas durante un tiempo relativamente extenso, viendo lo que pasa, escuchando lo que se dice, preguntando, o sea, recogiendo todo tipo de datos accesibles para poder arrojar luz sobre los temas que él o ella han decidido estudiar.
La observación participante es adecuada en estudios exploratorios, descriptivos y los orientados a la generación de interpretación teórica y apropiada cuando se sabe poco sobre los fenómenos que hay que estudiar. Hay grandes diferencias entre los puntos de vista de los miembros y de los ajenos y cuando el fenómeno se oculta a la luz pública. Utilidad de la observación participante. Amezcua 2000 señala que la observación participante es algo más que una técnica, es la base de la investigación etnográfica que se ocupa del estudio de los diferentes componentes culturales de las personas en su medio, las relaciones con el grupo, sus creencias, sus símbolos y rituales, los objetos que utilizan, sus costumbres, sus valores, entre otros. En la intersección de la observación participante con el trabajo de campo, Díaz y Velasco señalan que la observación participante no subsume el trabajo de campo, pero no sería posible fuera de él. En cierto sentido, el trabajo de campo es el único medio para la observación participante, pues no es posible llevarla a cabo desde el sillón del estudio. Ejemplo de observación participante. Estando en un poblado de Chiapas, Esther Hermití cuenta que, a los pocos días de llegar a Pinola, en una zona tropical, fue víctima de picaduras de mosquito en las piernas. Ello provocó una gran inflamación en la zona, desde la rodilla hasta los tobillos. Caminando por la aldea me encontré con una pinolteca, que después de saludarme me preguntó qué me pasaba, y sin darme tiempo a que le contestara, ofreció un diagnóstico. Según el concepto de enfermedad en Pinola, hay ciertas erupciones que se atribuyen a una incapacidad de la sangre para absorber la vergüenza sufrida en una situación pública. Esa enfermedad se conoce como disipela. La mujer me explicó que mi presencia en una fiesta la noche anterior era seguramente causa de que yo me hubiera avergonzado y me aconsejó que me sometiera a una curación, la que se llevaba a cabo con un curador que se llenaba de aguardiente y soplaba con fuerza, arrojando una fina lluvia de líquido en las partes afectadas y en otras consideradas vitales, tales como la cabeza, la nuca, las muñecas y el pecho. Yo acaté el consejo y después de varias sopladas me retiré del lugar, pero se supo y permitió en adelante un diálogo con los informantes de todos distinto a los que habían parecido a mi curación. El haber permitido que me curaron de una enfermedad que es muy común en la aldea creó un vínculo afectivo y se convirtió en el tema de prolongadas conversaciones. El ejemplo típico de la técnica observación participante sería el conocido Mr. Choppy, en el que para evaluar, por ejemplo, un servicio, el investigador juega el rol del comprador y sistematiza su experiencia. Planilla de registro de observación. Esta planilla se debe indicar el número de la observación, la fecha, hora, lugar, situación observada, así como las categorías por números y una descripción de cada una de ellas. La entrevista, según Naum 1985, es un encuentro de carácter privado y cordial. Entrevista a profundidad. La entrevista es la acción y el efecto de entrevistar o entrevistarse. Es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. Denzing 1991, citado por Rojas en el 2010, la define como un encuentro en el cual el entrevistador intenta obtener información, opiniones o creencias de una o varias personas, mientras que Barney y Huge 1970 la definen como es la herramienta de excavar, favorita de los sociólogos para adquirir conocimientos de la vida social. Los científicos sociales reposan en gran medida sobre relatos verbales. La entrevista a profundidad es una técnica para obtener que una persona transmita oralmente al entrevistador su definición personal de la situación. Es aquella en que el entrevistador, generalmente una persona especializada con conocimientos de psicología, interactúa con un individuo y lo alienta para que exprese con entera libertad sus ideas sobre el producto o el tema de estudio. Entre sus características más relevantes se pueden mencionar: son directas de persona a persona,
no es estructurada, difícil encontrar entrevistadores competentes, dificulta de hacer comparaciones. La entrevista en profundidad se emplea cuando se necesita conocer ampliamente la opinión del entrevistado, ya sea porque es un perfil muy particular o un tema confidencial o por la naturaleza del tema. Entre las ventajas de la entrevista a profundidad se pueden mencionar capacidad de obtener respuestas más completas y básicas a preguntas que podrían contestarse a un nivel superficial si fueran planteadas en una encuesta normal. Facilita al respondiente expresar sus actitudes o motivaciones que no estarían dispuestos a manifestar en un grupo. Entre sus desventajas se pueden mencionar el tiempo de aplicación, aproximadamente 1 hora a cada sujeto. El tamaño de la muestra debe ser pequeña. El entrevistador es probable que intervenga su subjetividad y que lo lleve a sacar conclusiones que difieren mucho de las logradas por otro entrevistador al estudiar al correspondiente semejante. Dificultad de corregir, codificar y analizar los resultados cualitativos. El proceso de la entrevista básicamente viene dada por un inicio, un desarrollo, las preguntas a formular, las herramientas a utilizar y finalmente las conclusiones. Las entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas. Lejos de asemejarse a un robot recolector de datos, el propio investigador es el instrumento de la investigación y no lo es un protocolo o formulario de entrevista. El rol implica no solo obtener respuestas, sino también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas. Su objetivo es descubrir y comprender las perspectivas que los informantes traen con respecto a diversas situaciones personales y sociales, proporcionando una amplia gama de escenarios y favoreciendo la producción de un discurso conversacional continuo con cierta línea argumental sobre un tema definido en el marco de una investigación. La búsqueda de la producción de discursos motivacionales inconscientes característicos de una personalidad típica. La máxima de la entrevista en profundidad consiste en comprender como sujeto al entrevistado. La población a la que se le aplica una entrevista en profundidad consta básicamente entre 2 personas o un grupo pequeño de personas. Ejemplo de la entrevista a profundidad. En este caso se realiza una entrevista a profundidad de un proveedor del exterior, donde se deben especificar los objetivos, la introducción, la ficha, el nombre de la empresa, del gerente, dirección, años de la empresa, las referencias, las preguntas formuladas y finalmente un agradecimiento por darnos la oportunidad de realizar esta entrevista. Narrativa testimonial. Es una técnica sencilla que consiste en solicitar a personas que han vivido determinadas experiencias, las expresen mediante un testimonio escrito. La narrativa se refiere fundamentalmente a contar historias y el objeto investigado es la historia misma. Como dice Katherine Kuhlman en el año 1993, citado por Álvarez y Jurgenson en el 2003, el propósito es ver cómo los respondientes en la entrevista le dan orden al flujo de la experiencia, para darle sentido a los sucesos y acciones de sus vidas. El enfoque metodológico examina la historia contada, analiza cómo se integran los recursos lingüísticos y culturales que incorporan y la forma como se busca persuadir al escuchar de la autenticidad de la historia. Para la práctica de la narrativa se recomienda que al inicio de la entrevista se genere una situación que facilite la apertura a hablar acerca de algún acontecimiento de la vida de la persona. No se recomienda la utilización de preguntas ni una guía demasiado cerrada. Se considera más adecuado cierto tipo de preguntas abiertas que propician la narrativa. En este método también resulta importante audiograbar y transcribir las entrevistas para el análisis. La narrativa testimonial puede ser aplicada entre 2 personas o entre un grupo de personas. Ejemplo de narrativa testimonial. En este caso tenemos un testimonio directo, pero es necesario recordar
que el testimonio debe ser escrito de manera cronológica y en todo caso con una entrada inicial que resuma y resulte lo más importante del texto. Veamos a continuación un fragmento de uno de los testimonios más famosos, el citado por Henry Stanley. Al fin encontramos el poblado, mientras cientos de personas merodeaban, podría decir sin exagerar que miles. Parecían que estuviéramos en una gran marcha triunfal. A medida que caminábamos, la muchedumbre nos seguía. Todas las miradas convergían hacia nosotros. La expedición había terminado y el viaje concluido parcialmente, pero yo, personalmente, tenía todavía otras diligencias que hacer. Análisis del discurso. Aunque en su origen se planteó como un campo de conocimientos con teoría y método capaz de sustituir al análisis de contenido, hoy alude a una gran diversidad de enfoques y métodos de la que participan hasta media docena de disciplinas diferentes, con vocación de construir un dominio autónomo de estudio, que se caracteriza por un enfoque crítico de los problemas sociales, el poder y la desigualdad. El estudio del discurso pretende formular teorías sobre las tres dimensiones que lo componen: el uso del lenguaje, la comunicación de creencias y la interacción en situaciones de índole social. En tal sentido, el análisis del discurso no puede considerarse como un simple método que uno puede utilizar mientras realiza una investigación de índole sociosanitaria, pues su enfoque tan amplio obligaría a precisar todavía más tanto en las perspectivas adoptadas, lingüística, antropológica, sociocrítica, entre otras, como en las técnicas concretas utilizadas. En el análisis del discurso como investigación cualitativa, es fundamental el estudio de los elementos del contexto para dar explicaciones a la realidad estudiada. En cambio, considerado como área de estudio y referente teórico aplicable a los enfoques sociales de la salud, el análisis del discurso se muestra como el referente idóneo para estudiar las instituciones sociales y políticas, las organizaciones, relaciones de grupos, estructuras, procesos, rutinas y muchos otros fenómenos en sus manifestaciones más concretas. En el análisis de la conversación metodológica cualitativa utilizada en el análisis del discurso, la perspectiva que propone una metodología para ello es la etnografía de la comunicación. Derivada de la antropología lingüística, esta plantea que una manera de entender y explicar cómo funcionan las diferentes actividades humanas es a partir de la observación de sus comportamientos comunicativos. El análisis del discurso es a la vez un campo de estudio y una técnica de análisis. En campo de estudio se destaca por su multidisciplinaridad y por la heterogeneidad de corrientes y tradiciones que confluyen en él. No solo está constituido por la convergencia de diferentes ciencias, sino que en el interior de cada una de esas ciencias pueden converger corrientes muy distintas entre sí. La complejidad teórica del análisis del discurso se manifiesta en la cantidad de nociones que pueden constituir categorías y subcategorías, unidades de análisis y variables, con mayor potencia heurística que la hermenéutica. Población a la cual se le aplica el análisis del discurso es aplicado a pequeños grupos, a grupos medianos y a grupos grandes. Análisis del discurso. Ejemplo: palabras de la presidenta Cristina Fernández durante el acto de anuncio de distintas obras de infraestructura en el partido de Merlo, provincia de Buenos Aires. Se presenta el discurso dado por la presidenta y al mismo tiempo se presentan el análisis hecho por un destinatario neutro y el análisis realizado por un destinatario adverso. Cada uno de ellos da su punto de vista al análisis del discurso emitido por la presidenta. Este tipo de análisis se describe en Verón Eliseo, la palabra adversativa, en el discurso político, lenguajes y acontecimientos. Grupos focales de discusión. Un grupo focal define el conjunto de personas que se reúnen con el fin de interactuar en una situación de entrevista grupal.
semiestructurada y focalizada sobre una temática particular, que es común y compartida por todos. El grupo focal es útil sobre todo cuando los problemas que se investigan son poco conocidos o presentan algún tipo de dificultad. El grupo focal es un método de investigación colectivista más que individualista y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes, y lo hacen en un espacio de tiempo relativamente corto. Los grupos focales poseen elementos de la observación participativa y de la entrevista en profundidad, y aunque mantienen su unicidad y distinción como método de investigación, son como un modo de oír a la gente y aprender de ella. Morgan, 1998. Metodología de los grupos focales de discusión. Según Morgan, 1998, los grupos focales se desarrollaron en 3 fases. En la década de 1920 a 1930 sobresalía el desarrollo de los cuestionarios panorámicos. Entre la Segunda Guerra Mundial y la década de los 70, utilizados principalmente por los investigadores del mercado para comprender los deseos y necesidades de la gente. Desde 1980 en adelante han sido usados por diferentes profesionales para hacer investigación relacionada con la salud, la familia, la educación, la conducta sexual y otros tópicos sociales. En los últimos años, los científicos sociales han comenzado a considerar que efectivamente el grupo focal es una importante técnica de investigación cualitativa y su uso se ha incrementado considerablemente en todos los campos de las ciencias humanas. Áreas y temas de los grupos focales de discusión. El grupo focal es ante todo un grupo de trabajo. Tiene una tarea específica que cumplir y unos objetivos que lograr. Los temas que más sintonizan con la técnica de los grupos focales son aquellos que por su naturaleza tienen muchas caras, perspectivas o puntos de vista y por ello requieren el concurso de diferentes enfoques o abordajes, aspectos que solo nos los pueden ofrecer diferentes personas con variadas experiencias, intereses y valores. El objetivo fundamental del grupo focal es alcanzar o lograr el descubrimiento de una estructura de sentido compartida, si es posible consensualmente o en todo caso bien fundamentada por los aportes de los miembros del grupo. Conformación de los grupos focales. Un grupo focal de discusión está constituido por una estructura metodológica artificial. No es un grupo natural de conversación, ni de aprendizaje o de terapia psicológica, ni tampoco es un foro público, aunque tenga un poco de todas esas modalidades. El grupo focal va cambiando a medida que progrese en su actividad. La muestra de estudio no responde a criterios estadísticos, sino estructurales, es decir, a su representatividad de determinadas relaciones sociales en la vida real. Las variables más significativas son las del sexo, edad, clase social, población y otros, que buscan obtener producciones de cada clase o conjunto. Por todo ello, la homogeneidad y la heterogeneidad habrán de combinarse después de ponderar bien las ventajas o desventajas, las conveniencias o inconvenientes de cada caso particular. El número de grupos puede ir de 2 a 10, según la naturaleza del tópico a investigar, y el tamaño de cada grupo que se ha demostrado más eficaz es el que se forma con 4 o 6 personas. Salirse de estos límites trae generalmente inconvenientes de diversa naturaleza. Papel del investigador: director, guía, facilitador, animador. El papel del investigador es externo. Durante todo el proceso de la reunión, no participa en la producción de las ideas, ni mucho menos evalúa, aprueba o desaprueba el contenido de lo que va apareciendo. Solo guiará la reunión dando la palabra, si ello es necesario, trayendo la conversación hacia la temática en cuestión, si hay disgregaciones serias, pidiendo que concreten o integren sus ideas si hay dispersión, entre otras. La duración de la sesión: una reunión normal para una investigación corriente puede durar 1 o 2 horas, en algunos casos puede durar 4 horas y excepcionalmente puede requerir un fin de semana. En todo caso, mucho dependerá de la
dinámica particular del grupo y de la temática tratada, y será el director de la investigación el que decidirá cuándo un tema ha sido suficientemente cubierto y saturado para los fines que persigue la investigación. Ejemplo de grupos focales de discusión. Canales y Peinado, 1998, presentan un diseño que realizaron para el estudio de la cultura del alcohol entre los jóvenes de la Comunidad de Madrid. En él balancean diferentes variables en 9 grupos tratando de equilibrar las ventajas y desventajas de los grupos. Categorización y teorización. Categorización. Es un proceso por medio del cual se busca reducir la información de la investigación con el fin de expresarla y describirla de manera conceptual, de tal manera que responda a una estructura sistemática, inteligible para otras personas y por lo tanto significativa. Al respecto, Cisterna 2005 explica que como es el investigador quien le otorga significado a los resultados de su investigación, uno de los elementos básicos a tener en cuenta es la elaboración y distinción de tópicos a partir de los que se recoge y organiza la información. Por su parte, Bonilla y Rodríguez señalan que es un proceso cognitivo complejo de clasificación según la similitud y diferencias encontradas con base a criterios previamente establecidos, es decir, un fraccionamiento de la información en su conjunto y asignación de nombres. Cuando la información fue recabada ya en su totalidad y no se dispone de nuevos contactos con las fuentes, el procedimiento más adecuado de categorizar son los siguientes: transcribir la información protocolar, dividir los contenidos en proporciones o unidades temáticas, categorizar, asignar subcategorías o propiedades descriptivas para mayor especificación, agrupar o asociar las categorías de acuerdo con su naturaleza y contenido. Si los datos y las categorías lo aconsejan, un despliegue de los mismos por medio de una matriz. Una buena categorización debe ser tal que exprese con diferentes categorías y precise con propiedades adecuadas lo más valioso y rico de los contenidos protocolares, de tal manera que facilite luego el proceso de identificar estructuras y determinar su función. Teorización. El proceso de teorización utiliza todos los medios disponibles a su alcance para lograr la síntesis final de un estudio o investigación. Más concretamente, este proceso tratará de integrar en un todo coherente y lógico los resultados de la investigación en curso, mejorándolo con los aportes de los autores, reseñados en el marco teórico referencial después del trabajo de contrastación. La teorización tiene su utilidad en el campo de las ciencias humanas, la construcción y reconstrucción, la formulación y reformulación de teorías y modelos teóricos o de alguna de sus partes mediante elementos estructurales de otras construcciones teóricas. Es el modo más común de operar y de hacer avanzar estas ciencias. La mayoría de los investigadores manifiestan dificultades en describir qué es lo que hacen cuando teorizan, pero un análisis cuidadoso de sus actividades mentales hará ver que son similares a las actividades cotidianas de una persona normal. Las actividades formales del trabajo teorizador consiste en percibir, comparar, contrastar, añadir, ordenar, establecer nexos y relaciones y especular, es decir, que el proceso cognoscitivo de la teorización consiste en descubrir y manipular categorías y las relaciones entre ellas. En síntesis, no tenemos técnicas de la construcción de teorías y no la tendremos nunca. Por esta razón, aunque contamos con teorías de los automatismos, no poseemos ningún plano del autómata teorizador. Bunge, 1975. Como han señalado numerosos científicos, solo se llega a una buena teoría mediante el ejercicio de la imaginación creativa. Aunque la teoría se ajusta y acomoda en cierta forma al mundo exterior, en otro sentido importante crea un mundo propio. Kaplan, 1979. Ejemplo de categorización y teorización. Categorización. Tenemos una categorización taxonómica de una especie Canis lupus,
donde se especifica su género, familia, orden, clase, filo y reino. Mientras que en teorización tenemos el modelo atómico de Rutherford. Aquí se especifica el electrón con su carga, el núcleo y la ruta circular del electrón. La validez y la fiabilidad en los estudios cualitativos. La validez y fiabilidad son cualidades esenciales que se deben tener las pruebas o los instrumentos de carácter científico para la recogida de datos, debido a que garantizan que los resultados que se presentan son merecedores de créditos y confianza. Aunque estos planteamientos acerca de la fiabilidad y la validez se han dado desde un paradigma positivista, han fundamentado los criterios que se han venido estableciendo para incrementar la credibilidad de los resultados en los estudios cualitativos. La fiabilidad es el grado en que las respuestas son independientes de las circunstancias, y la validez es la medida en que se interpreta de forma correcta. La validez implica siempre fiabilidad. La fiabilidad puede ser externa o interna. Fiabilidad externa. En los estudios cualitativos no puede existir una fiabilidad perfecta debido a que la complejidad de los fenómenos sociales investigados, así como la peculiar idiosincrasia de los mismos, se debe intentar solucionar problemas como el estatus del investigador, selección de informantes, situaciones y condiciones sociales, constructos y premisas analíticos, métodos de recogida y análisis de la información. Fiabilidad interna. Varios observadores mostrando congruencia suficientemente sobre un hecho de modo que puedan considerarse equivalentes sus interferencias relativas a un mismo fenómeno social. La validez concierne a la exactitud de los descubrimientos científicos. Las conclusiones representan efectivamente la realidad, y la estimación de los constructos diseñados por los investigadores representan o miden categorías reales de la experiencia humana. La validez puede ser aparente, instrumental y teórica. Ejemplo de validez. Validez interna. Si en un estudio se debe medir la estatura de diferentes personas en centímetros, el utilizar una cinta métrica mal calibrada implica que los datos sean falsos. La media y la varianza serán incorrectas, mientras que en la validez externa, si en el estudio anterior se utilizan jugadores de baloncesto para calcular la estatura media y se utiliza una cinta métrica bien calibrada, es más que probable que estos resultados ciertos en la muestra no sean extrapolables al resto de la población. Ejemplo de fiabilidad. Grado de reproducibilidad de un estudio o de un procedimiento de medida. Los factores que afectan la fiabilidad es el error aleatorio. En este ejemplo se muestran los errores y sesgos en un estudio de fiabilidad. El software de análisis de información cualitativa, tipos y sus características. Los programas informáticos para la ayuda del análisis cualitativo son herramientas que nos facilitan la larga tarea de reducir los datos obtenidos en el proceso de investigación dentro de un paradigma cualitativo. Debemos conocer previamente el catálogo de programas existentes en el mercado, así como qué características definitorias de la propia investigación queremos llevar a cabo, y así decidir qué programa o grupo de programas van a ser nuestros facilitadores en dicha tarea. La decisión de usar uno u otro debe tomarse basándose en la metodología que el investigador vaya a usar. Los software para análisis informáticos cualitativos permiten integrar y estructurar los datos de manera que el investigador pueda acceder a las distintas partes de su proyecto, constituido como una sola unidad. Utilizar herramientas para la búsqueda de texto facilita la tarea operativa de codificar, recuperar segmentos codificados, consultar la base de datos buscando relaciones preestablecidas por el investigador entre los códigos, facilitar la escritura de memos, comentarios y anotaciones, y finalmente nos permiten escribir informes finales como resultados de la investigación.
Los principales software usados para el análisis cualitativo de los datos que nos pueden ayudar a decidir en un momento determinado son NuGIST, NuGIST Vivo, Wikmax, AtlasTIC, AguaDAX, Ethnographic, MaxQDA y QDA Miner. NuGIST. A través de este programa se puede dividir la información textual recogida en la investigación, asignar categorías, establecer relaciones entre ellas, realizar búsquedas textuales específicas, construir matrices y tablas de frecuencias con la información relevante. NuGIST Vivo es un programa altamente avanzado para el manejo del análisis de datos cualitativos en proyectos de investigación. Es un producto asociado de actualización opcional de NuGIST 4 o 6, un software de los más ampliamente usados a nivel mundial. Los investigadores pueden gestionar tanto datos enriquecidos como texto enriquecido usando negrita, cursiva, colores y otros formatos con amplia habilidad para editar, visualizar códigos y vincular documentos, tal y como son creados, codificados, filtrados, manejados y registrados. En la actualidad se está trabajando ya con la versión 2 de este programa. Las mejoras sobre la anterior versión están relacionadas con manejo de documentos, codificación, manejo de datos, modelado, informes y exportación, facilidades para el proyecto. Wikmax es una herramienta para el análisis de texto, robusta y fácil de manejar, que puede ser usado bajo la teoría fundamentada, codificar y recuperar, incluso para los más sofisticados análisis textuales, utilizando procedimientos cuantitativos y cualitativos de forma combinada. Wikmax ofrece visualización de funciones básicas como códigos y memos, codificación compleja y flexible y funciones de recuperación, búsqueda lexical y codificación automática, combinación de datos cuantitativos y cualitativos, importar y exportar matrices de datos, complejas y robustas herramientas de construcción teórica, funciones únicas como codificación de variables, procedimientos especiales como el análisis de preguntas abiertas y cerradas. El programa tiene interfaz simple y fácil de usar. Muestra 4 ventanas: los grupos de texto, la lista de códigos, la lista de segmentos codificados y los propios textos ya importados. AtlasTIC es un potente software para el análisis visual de datos cualitativos, de textos, gráficos, audio y video. Ofrece una variedad de herramientas para llevar a cabo las tareas asociadas con una aproximación sistemática a los datos sensibles. Ayuda a descubrir los fenómenos complejos que se encuentran ocultos en los datos cualitativos. Ofrece un potente e intuitivo ambiente para la copia con la complejidad heredada de las tareas y datos, y mantiene el interés de los datos bajo el análisis. El AtlasTIC permite recopilar y organizar su texto, facilita las actividades comprometidas en el análisis y la interpretación, proporciona una comprensión general de su trabajo, construir una extraordinaria red con la cual le puede permitir conectar visualmente pasajes seleccionados, memos y codificaciones. Permite usar redes para explorar y descubrir la textura de sus datos. Esto es significados interrelaciones A. Soporta su investigación mientras mantiene el control sobre el proceso intelectual. AguaDAX. La característica especial de AguaDAX es su habilidad no solo para categorizar y organizar después los datos para cada categoría, sino también el permitir al investigador extraer conclusiones al relacionar las categorías entre ellas. Las características principales del programa son interpretación de textos por codificación de un paso al texto y un registro de códigos aparente en la pantalla. Interpretación de textos por codificación de 2 pasos. Codificar con un simple clic. Longitud de códigos variables máximo 22 caracteres. Diferenciación de hablantes. Análisis de palabras. Anotaciones prácticamente ilimitadas. Tablas de análisis de 1, 2 o 3 niveles. Construcción de vínculos y análisis mediante un simple clic. Comprobación de casos, textos a través del análisis booleano de sucesos críticos. Ethnographic.
El Ethnography es un programa específico para el análisis descriptivo interpretativo de texto, creado por John Seider. Este programa, diseñado alrededor de conceptos de descontextualización y recontextualización, realiza una serie de funciones entre las que se destacan: búsqueda selectiva, compila segmentos codificados en carpetas con características específicas; frecuencias, cuenta las ocurrencias de un código determinado; búsqueda de códigos múltiples, el texto de un segmento es codificado con 2 o más categorías simultáneamente. MaxQDA. MaxQDA es el nuevo programa de los desarrolladores de WinMax. Es una potente herramienta para el análisis de textos basados en datos cualitativos. Los métodos utilizados en MaxQDA se basan en la metodología de la investigación social, sobre todo teoría fundamentada, análisis cualitativos del contenido, método de investigación de campo, métodos etnográficos, modelos de la investigación socioeconómica. MaxQDA es un programa creado para científicos que en un momento determinado necesitan un sistema eficaz que facilite el análisis de los datos. El programa MaxQDA, que utiliza en muchas disciplinas o ámbitos como por ejemplo la sociología, las ciencias de la educación, la economía, el marketing, la religión, la etnología, la arquitectura, la planificación urbana, la sanidad pública y la medicina. QDA Miner ofrece hoy mayores niveles de ayuda de computadora para la codificación cualitativa, análisis y escritura del informe que cualquier otro software de investigación cualitativa en el mercado. Este software ofrece intuitiva codificación en pantalla y anotaciones de textos e imágenes, funciones flexibles de escritura de memos e hipervínculos, herramientas de geoetiquetado y de etiquetado de tiempo para asociar coordenadas temporales y geográficas, asistencias sin precedentes para la codificación, herramientas flexibles de recuperación de codificación, integradas herramientas estadísticas y de visualización, apoyos sin precedentes para el trabajo en equipo y finalmente una herramienta única de administrador de reportes.